La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir el libro de Apocalipsis. Nos quedamos la semana pasada en cómo cuando el diablo quiso hacer mal a Adán y a Eva, la creación que Dios hizo a la imagen y su semejanza. También él se trajo maldición, porque Dios le puso una maldición a él, que de la semilla de la mujer iba a nacer el que le iba a aplastar la cabeza, ¿sí? Entonces, desde ese momento él trató de evitar que esa semilla naciera. Y vemos cómo hablamos la semana pasada, que mató a Abel, hizo que Caín matara a Abel, y luego así ya vimos cómo trató todo hasta que vino Cristo, trató de que nuestro Señor Jesucristo llegara a la cruz, y también trató porque lo quiso persuadir, le ofreció tres cosas, ¿verdad? El poder, toda la gloria del mundo y todo lo que el mundo da. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la gloria de la vida, todo pasa, dice. Todo eso pasa, pero los que son de Dios permanecen para siempre. ¿Me pueden pasar mis glasses, por favor, para ver? No me los puse. Y eso lo podemos ver en el libro de Juan, de las cartas, de las epístolas de Juan. Sí, en el capítulo, la primera epístola, gracias. Y eso es para todos nosotros, ¿verdad? Dice 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, entonces ya vimos cómo el enemigo ha tratado de destruir la descendencia de la mujer y también la descendencia de la mujer, ¿verdad? De ahí. ¿Por qué? Porque de Israel viene Cristo. Entonces los hijos de Dios, dice ahí también, vamos a dar otro ejemplo, cómo él usó a los hijos de Dios, que eran ángeles, sin duda, instigados por Satanás, tomaron a las hijas de los hombres, o sea, las hijas de Caín. El pecado y el carácter de los hombres movió a Dios, lo vemos en Génesis 6, a destruir a la humanidad de sobre la tierra, trayendo un diluvio y además haciendo que los hombres que en ese tiempo casi vivían 1000 años, su edad se acortara a 120. Ahora ya se acortó, hay unos poquitos que llegan a 120, pero está acortada a 70 y en los más robustos 80, dice el salmista, ¿verdad? Y ha tratado Satanás en toda la historia de destruir el plan de Dios de redimir a la humanidad. Dice, eso está en Génesis capítulo 6, versículo 2 al versículo 4, ¿verdad? Y de ahí salieron los gigantes, que son gigantes que hubieron en ese tiempo, ¿okay? Goliat medía 6 codos, está en Primera de Samuel 17:4, 6 codos van de aquí a acá, más un palmo, de aquí a acá, o sea que de aquí a acá creo que son como medio metro, y luego 6 serían como 3 metros y un palmo. Un palmo mide 18 centímetros, este mide 15, por si alguna vez se han medido. Más o menos en esta área, yo traté de buscar dónde es, pero si ustedes ven en el mapa, más o menos por allá donde empezó la humanidad, en el norte, se encontraron estos. Esto está, pienso que está muy aumentada la imagen, pero sí había gigantes, sí han encontrado restos de gigantes. Estos son unas pictures que yo les agarré de restos de gigantes, esqueletos, ahí están, los pueden ver, los arqueólogos cómo han encontrado esos. Y
este es un resto, yo pienso que también está muy aumentada, pero son gigantes. ¿Okay? El Hijo varón es Cristo Jesús por el hecho de su nacimiento, el hecho de que regirá las naciones con vara de hierro. El Salmo 2:9 dice que Él va a regir las naciones con vara de hierro, y lo dice también Apocalipsis 19:15, y tendrá autoridad sobre todas las naciones. El hecho de su ascensión es el arrebatamiento para Dios y para su trono, lo cual operó en Cristo, dice la palabra, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, dice en el capítulo 12 de Apocalipsis, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra, y 12:5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu bendición de tenernos aquí, por las peticiones y los testimonios que hemos escuchado hoy, porque tú eres nuestro Padre amoroso. Pedimos, Señor, por Rodrigo, para que tú lo restaures completamente, por la hermana, Señor, que acaba de dar su testimonio de que ella escuchó tu voz. Gracias, Padre, por esa sensación que nos hace sentir de vacío en nuestro corazón cuando perdemos la comunión contigo. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú hablándonos, Señor. Gracias, Eterno, porque ella ha sido obediente y está escuchando tu voz. Gracias también por los hermanos que estuvieron enfermos de COVID y que están bien. Gracias por nuestra hermana Cristal, que está con su bebé. Gracias por nuestras familias, por todo, Señor, lo que se ha levantado y dicho aquí. También te pedimos ya y te damos gracias por la sanidad de Manuel, Señor, porque para ti nada es imposible. Tal vez tú estás hablando con él, tal vez tú lo estás trayendo tratando de atraer a ti, Señor. Ayúdale a que sea sensible a tu voz, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces la mujer dio a luz, y sabemos, verdad, que no en ese momento, sabemos que de Israel vino el Mesías, el Cristo. Entonces dice que cuando está hablando aquí de que el hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono, no está en ese momento siendo arrebatado. Ustedes saben, la palabra de Dios habla y después se va a otro punto. Aquí está hablando de cuando Cristo nació en Belén y fue crucificado, como cuando cantamos este canto de que él fue, murió por nosotros. Sí, ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice: el Espíritu Santo operó en Cristo, y el Espíritu Santo lo resucitó de los muertos y lo sentó al Padre lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, allá en el tercer trono, en el tercer cielo. Al decir que regirá las naciones con vara de hierro, significa que los hará pedazos con un vaso de alfarero que se rompe, ¿sí? Esta es también una promesa a la iglesia de Tiatira, periodo que va del 606 al 1520, que fue cuando la iglesia de Tiatira pasó por este periodo. Ellos van a tener un poder de gobernar con Cristo en el reino milenial. Así dice: el que venciere reinará conmigo, ¿ok? Y también vamos a ver más adelante qué promesa le da Dios a la iglesia de Laodicea. Algunos creen que el hijo varón y los 144,000 representan lo mismo, pero no. El hijo varón representa un grupo de israelitas fuera de todo Israel. El hijo varón es arrebatado para el cielo, así como también lo es el grupo de los 144,000. El hijo varón es liberado del dragón, así como también los 144,000. Ustedes saben que cuando el dragón sale ya para hacer guerra contra Israel, ya los 144,000, ¿cuándo son arrebatados los 144,000? En el capítulo 14, ¿sí? Ya ellos ya no están aquí. El hijo varón es el objeto de la venganza del dragón, así como lo son los 144,000. El dragón va a perseguir a los 144,000, pero los 144,000 no pasarán la ira de Dios. El hijo varón no es mencionado después de la séptima trompeta, tampoco los 144,000. El hijo varón regirá las naciones, así también los 144,000, así como también todos los santos, ¿sí? Porque en la iglesia de Tiatira dice: reinará conmigo. El hijo varón es una compañía celestial, así como lo son los 144,000. El hijo varón es un bebé comparado con la mujer, así también los 144,000 comparados con Israel. O sea, van a ser los bebés
que van a salir del pueblo de Israel. Ustedes saben que ahorita hay mucho israelita que se está convirtiendo al evangelio, ¿sí? El profeta Daniel miró el rapto del hijo varón, Daniel 12, 7, 12. Dice, vamos a leerlo, 12, 7, 12. Vamos a leer hoy muchas escrituras porque nos hemos estado brincando, pero siento en el Señor que no tenemos que estarnos brincando las escrituras. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Fíjense, no son 1260. ¿Ustedes se habían dado cuenta de esta escritura? 1290 días. Y en la otra escritura leemos que 1260 días. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esos 30 días extras? ¿Qué ustedes creen que va a ser? Son 30 días en que se va a usar para completar la purificación del templo, porque ustedes saben que ese templo, ¿cómo estaba? Fue contaminado con toda la inmundicia que se hizo ahí, ¿sí? Pero en el capítulo 12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahora le aumentan otros 45 días. 30 más 45 son 75 días. Tal vez en esos 75 días ya empieza el milenio. ¿Sí? Entonces, aquellos que fueron pacientes y esperaron, ¿sí? y que van a regresar con Cristo, y los que van a estar aquí en la tierra, porque acuérdense que no van a morir todos. ¿Cuánta población de Israel va a morir? Si ustedes han leído la Biblia. 2/3. ¿Cuánta va a quedar? 1/3. ¿Sí? 1/3. Entonces, ellos regresan a disfrutar de todas las bendiciones del milenio. Entonces, Miguel es el arcángel que pelea por los hijos de Israel. Si ustedes se acuerdan, cuando Daniel estaba teniendo el sueño, ¿quién estaba peleando y cuántos días tardó? ¿Cuántos días ayunó Daniel? ¿Sí? ¿Saben? 21 días. Y desde que él empezó a ayunar y a orar, dice, desde que tú empezaste, fue escuchada tu oración. ¿Por qué no vino la respuesta? Porque Miguel estaba batallando ahí en los lugares celestiales con los espíritus inmundos que no permitían que viniera la respuesta de Dios. Y tuvo que venir, ¿verdad?, otro arcángel a ayudar y pelear, porque esos poderes de las tinieblas son poderes muy grandes. Ya quedamos que Satanás, Dios no le quitó su poder cuando se hizo malo. Se quedó con su poder, pero para mal. ¿Sí? Dice, hay tales pasajes como Salmo 56:8, ese hijo varón fue arrebatado, pero ese hijo varón está con nosotros todo el tiempo. Él es nuestro abogado. El Padre es el juez. ¿Y quién es el malvado fiscal? ¿Quién es el fiscal? El diablo, porque el fiscal siempre está tratando de encontrar al que está ahí en la corte culpable, sea como sea. Pero hay un abogado, si el abogado es bueno, pues aquel lo encuentran. Pero si no es bueno, muchos por eso han ido a pena de muerte, siendo inocentes, los han matado. Otros han estado años
porque el fiscal se le metió, él es culpable, y pone toda la evidencia y el abogado no pudo resolver la inocencia y lo arruinan, le arruinan su vida. ¿Ustedes no han escuchado de gente que sale de la cárcel después de estar 20 años? Salmos 56:8. Entonces, ese hijo varón ya fue arrebatado para el cielo y está como nuestro abogado. 56:8 dice, mis huidas tú has contado, pon tus lágrimas en mi redoma. ¿No están ellas en tu libro? Cada lágrima, cada cosa que nosotros hemos pasado, hermano, están anotados en el libro del Señor. Cada prueba por la que nosotros hemos pasado están anotadas en el libro de Dios. Así como un maestro lleva cuenta de los exámenes que le pasa a sus alumnos y dice, ok, la hizo, se esforzó y pasó la clase. Pero también lleva las cuentas de los que estamos reprueba. Y cuando estamos reprueba, ¿qué tenemos que hacer? Repetir la clase, repetir el año, repetir o lo que sea. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. Dios está por nosotros. ¿Sí? No importa lo que nosotros pasemos, Él está por nosotros. Y luego Isaías 69:26. Isaías, no hay 69. Salmo 69:26. No hay Isaías 69. 69:26 dice, 26 creo al 28. Porque persiguieron al que tú heriste y cuenta del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Fíjense. Isaías 4:3-4. Acontecerá que el que quedar en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Están registrados en el libro de la vida. ¿Sí? Porque hay el libro de la vida y hay el libro de las obras que se hicieron. Dice, cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Fíjense nada más, ¿qué va a traer el Señor al pueblo de Israel? Espíritu de juicio. Porque el padre que al hijo ama lo corrige, mas el que detiene el castigo lo aborrece. Y Dios nos ama. Amén. Dios nos ama, hermanos, que tanto nos ama que cantamos que Él mandó a su Hijo y murió por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Ese es el amor de Dios que dice Pablo, que nosotros debemos de ser capaces de entender con todos los santos cuál es la altura, la anchura, la profundidad y la longitud del amor de Dios, que excede a todo conocimiento. Nosotros no tenemos conocimiento, idea de cuánto nos ama Dios. ¿Sabe por qué? Porque el diablo dice que de día y de noche nos está acusando delante de Dios. Y nosotros a veces nos da tanta flojera de noche levantarnos a orar, a interceder por aquel que el diablo está acusando. O tal vez hasta me está acusando a mí. Señor, yo te pido por ese acusador que deje de acusar a mi hermano. Yo te pido, o a esta persona, mi familiar que no está convertido, que tú cambies esas ropas de inmundicia y le pongas ropas de salvación, pongas anillo en su dedo, Señor. Yo te pido por ellos. ¿Sí? El Señor escucha la oración. ¿Va Israel a dar a luz en un día? Dice que antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le vinieran dolores, dio a luz.
¿Quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Está en Isaías 66, 7 al 9, eso. Este hijo del que habla Isaías es el mismo de Apocalipsis 12, 5. Ese es el hijo, ¿verdad? Que Israel va a nacer a la fe. Ese es el Hijo de Dios que vino para que dice que en él crezca, que en él crea, tenga vida eterna. Mas los que no creyeron ya han sido, ¿qué? Condenados porque no creyeron en el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus obras no eran buenas y por eso hacían las obras en las tinieblas. Son hijos de las tinieblas. Este hijo del que habla Isaías es el mismo del que estamos hablando aquí en el libro de Apocalipsis. Israel, dice, es una nación ciega, pero también nosotros éramos ciegos. Bien ciegos. Dice, vamos a leer los versículos, Isaías 6, 9 al 10. Por eso les digo, hermanos, que para leer Apocalipsis hay que leer muchos libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Dijo Isaías 6, 9, 10, y dijo, anda y di a este pueblo. ¿Se acuerdan cuando Isaías vio la gloria de Dios que cubría todo el templo? Y cómo las faldas, ¿verdad?, de Dios cubrían. Y vio los serafines y dice, ay Dios, dice que siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de labios inmundos, han visto mis ojos. ¿A quién? Al Rey Jehová de los ejércitos. Y uno de los serafines le puso un carbón encendido y limpió. Y luego, ¿a quién iré? Dice, ¿a quién enviaré? Dijo Isaías, aquí estoy yo, envíame a mí. Dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ver por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Fíjense, vino una ceguera espiritual como a Faraón. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. O sea, Dios va a quitar todo aquello que está en contra de él y nomás va a dejar la simiente santa, el tronco, ¿sí? Y luego vamos a 2 de Corintios 3:14, no, vamos a 2 de Corintios 3:14. Yo quiero para que vean todo lo que estos versículos se complementan uno con otro. Anótelos y léanlos después en su casa y dice 3, vamos a leerlo desde el 13. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Démosle gloria a Dios porque Cristo nos quitó ese velo. ¿Quién dice amén? Amén. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el rostro, sobre el corazón de ellos. ¿Sí? No entienden. Y a mí me ha entrado una angustia por Israel. Yo le pido al Señor, cuando me levanto a orar, le digo, Señor, quítales ese velo, quítales, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ellos no son libres, hermano, están en poder de las tinieblas, por eso no pueden ver. No les puede resplandecer la luz del Evangelio, porque dice que el Dios de este mundo tiene vendado su entendimiento. Aunque lean a Moisés, aunque lean todo el Antiguo Testamento, no pueden entender, están cegados. ¿Sí? Gracias a Dios que Dios nos dio ese granito de fe para creer. Dice, por tanto nosotros,
todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, si nosotros no estamos transformados día a día, y no que te vaya a hacer la transformación rápida, porque cuesta. La carne es muy dura, ¿sí? El espíritu está presto, pero la carne, ¿qué? Es débil. La carne es débil y se cae. Pero Dios quiere, el deseo del corazón de Dios es que nosotros seamos moldeados a la imagen de su Hijo. Hace muchos años yo me acuerdo que cuando empezaba a leer esto, ¿cómo que transformabas la imagen de tu Hijo? Mi familia hacía piloncillo. Entonces cortaban la caña. Yo me sentí una caña que fue arrancada de la tierra, la metían en un asunto que se llama trapiche y la pasaban ahí, solamente salía la pura jugo de caña, que era dulcísimo, y el bagazo, que le decían bagazo, se lo echaban a las vacas y bueyes que andaban ahí comiendo, y ese jugo lo llevaban a un horno, una perola grandota, le llamaban pailas, y por horas estaba el que cuidaba ese jugo de caña, moviéndolo, y al final, y al principio iba una espuma para arriba como gris. Yo me acuerdo porque yo prestaba atención, era muy niña, y con un colador la sacaba, porque si no sacaban esa cochinada, ahí se quedaba. Por eso y el Señor me habló tanto a través de esta experiencia que yo tuve, y al final, cuando ya esa mezcla se veía como oro, como caramelo, primero agarraba un color de oro, luego un caramelo más espeso, empezaba a oler hasta como unas 2-3 millas, y ahí venían todos los niños con agua, con una cubeta con agua bien fría, para que le echaran ahí sus pedazos y hacían la melcocha. Se hacían como caramelos así. Era una cosa bien bonita. Entonces, y ya al final, cuando ya estaba eso listo para meter en los hornos, ya había en los moldes, habían varios moldes y iban echando, ¿sí? El Señor a mí me habló, me dijo, Cristo es el molde. Nosotros somos la caña, ¿sí? Esa caña tiene que ser quebrantada, tiene que ser pasada por el trapiche para que salga lo de adentro, lo que Dios quiere. Y todavía sí, hermanos, cuando estamos en el fuego, el Señor, cuando está tratando con nosotros, por eso ustedes no deben nunca de criticar a un hermano nuevo que llega y lo vemos cometer las peores, a veces, mistakes o tonteras. Tenemos que ser pacientes con los débiles, dice. ¿Por qué? Porque Dios lo está tratando. Dios está sacando decía mi mamá, ¿cómo decía mi mamá? La cachaza. ¿Sí? La cachaza, decía mi mamá. Dios está sacando la cachaza de él o de ella. No tenemos que criticar, tenemos que orar por él o por ella y decirle, Señor, estás tratando con mi hermano, mi hermana. Mi hermano, mi hermana está siendo grosero conmigo, pero Dios está tratando. El hermano o la hermana están pasando por pruebas, están pasando por el fuego, ¿sí? Y a veces se portan mal, a veces no tienen una actitud muy, muy noble. Entonces hay que ayudarlo, hay que orar por ellos, ¿sí? Entonces después, cuando ya la gente te pregunta, ¿dónde? Oye, ¿tú por qué eres diferente? ¿Tú por qué? Ya empiezas tú a oler a Cristo. Una vez leí una historia que dice que las muchachas cuando trabajan en perfumerías donde se hace el perfume, cuando salen oliendo al perfume, ¿sí? Pero también cuando uno trabaja donde pican hule, ¿no sabe usted que el hule huele re feo? ¿Sí? Cuando se hacen los quesos de hule, si estás ahí también olemos feo. Yo nada más veo un paciente y me acerco a tomarle la presión, le digo, ¿cuánto fumas? Ya no le digo, ¿fumas o no fumas? Le digo, ¿cuánto fumas? Una cajetilla por día. Porque ya huele, ¿sí? Entonces, cuando ya está a punto, que Dios dice, ya estás a punto, entonces te echa en el molde. Eso va a ser hasta el final, cuando ya vamos a ser perfectos, completamente moldeados. Pero ¿saben cómo duele ser moldeados a la imagen de Jesucristo? Fíjense, no es
cosa fácil. Por eso no hay muchos cristianos que de verdad permitan que Dios los moldee. Allá en la iglesia de Esmirna, en el Medio Oriente, sí hay muchos de eso. Están muriendo por dar su vida por Cristo, por el testimonio. Ahí sí, porque ahí hay mucha persecución. Aquí no. Aquí háblame de un evangelio de prosperidad, un evangelio de que todo va a estar color de rosa, de que no va a pasar nada, y yo ahí le voy. Por eso esas iglesias que hablan de eso están llenísimas, ¿sí? Dice, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quita y empezamos a ver, ¿sí? Y entonces dice que el Señor, ahorita no, solamente lo podemos ver como en un espejo la gloria, porque no lo podemos ver todo, pero esa es nuestra esperanza, Cristo, ¿verdad? La esperanza de gloria es Cristo. Un día lo veremos como Él nos ve ahorita, lo veremos a Él. Luego, Romanos 11:25. Vean por qué nosotros tenemos que orar por Israel. Bueno, vamos a ver del 8. Dice, ¿cómo está? Del 11:8. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. O sea que les cerró los ojos y le tapó los oídos. Y David dice, se han vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales las espaldas para siempre. Pero en el 25 dice, pero porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio porque ellos fueron cegados, porque ellos fueron dejados sordos. Dice que no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que para que no seáis arrogantes en cuanto vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, ellos fueron endurecidos por amor a nosotros, ¿sí? Por amor a nosotros. Porque ellos tienen que entrar en la gracia también de la salvación, como nosotros entramos por gracia, porque dice que es por gracia, no por obras, porque si es por obra, entonces ya no es gracia. Y si es por gracia, entonces no se tuvo que hacer nada. ¿Qué hiciste tú para ser salvo? Nada, porque aún el creer que tuviste, la fe que tuviste, fue ¿qué? Dada por Dios, un don que Él mandó a nosotros. O sea que nosotros no hicimos nada, todo lo hizo Cristo. Y por gracia seguimos, por fe seguimos hasta el final. La mujer huyó al desierto, donde en Apocalipsis 12:6, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. O sea que los 3 años y medio, ¿sí? De la gran tribulación, no la gran tribulación que van a pasar. Esto equivale a que Israel en esos 3 años y medio va a sufrir la más cruenta persecución de toda la historia. Lo de Hitler no se compara. Fíjense, lo de Hitler no se compara con lo que va a pasar en Israel. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, hermanos, pero eso con la artificial inteligencia y toda la cochinada que el mundo está haciendo, no sabemos. Pero Dios en su gran amor y misericordia ya tendrá preparado un lugar para que Israel pueda sobrevivir por este tiempo en el desierto, ¿sí? Profecías en la Escritura, ¿verdad?, concerniente a la huida de Israel y su protección. Isaías 16:2-5 le habla aquí a ¿quién? A un pueblo por donde pasó Israel cuando andaba en el desierto. Dice, a cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como de noche, como la noche. Esconde a los desterrados, no entrega a los que andan errantes. Dios le pide a este Moab que guarde a Israel, que cubra a Israel, ¿sí? Porque Israel va a ser perseguida, va a estar errante.
que les dé sombra, que los proteja. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. El Señor le está diciendo, ellos van a perecer, pero mi pueblo va a permanecer. Y se dispondrá el trono de misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Le está hablando a Moab, le está diciendo, se va a disponer el trono y en él un trono de misericordia para aquellos que creyeron en él, y en él se sentará el que va a regir con vara de hierro. ¿Por qué va a regir el Señor con vara de hierro, hermanos? En el milenio. ¿Se han preguntado usted? ¿Se han preguntado? Bueno, no les voy a decir, no me quieren decir, lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos que hay un mandato a Moab de recibir a Israel y esconderlo del anticristo, y que después de esto el trono de David se restablecerá. Acuérdense, 30 días de purificación, de limpieza, y 45 días después empieza el milenio, ¿sí? Que son 75 días después de que termine los 3 años y medio. La ciudad de Petra está en la propiedad de Edom, ¿sí? Pero el profeta habla de Moab como el protector de Israel. Este país forma parte del gran desierto mencionado, por el cual Israel estuvo también por 40 años. Petra fue un gran centro comercial en los tiempos de Salomón, y fue tomada por Amasías, rey de Judá, en el Segunda de Reyes 14:7. Ahí lo dice, ¿sí? Y vamos a verlo, Segunda de Reyes 14:7. Estamos hablando de historia, porque para que veamos cómo la escritura tiene toda la profecía. 14:7. Dice, este mató a sí mismo a 10,000 edomitas en el valle de la Sal y tomó a Sela en batalla y la llamó Jotel hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joab, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven para que nos veamos las caras. Este Sela es Petra, ¿sí? Es Petra. También mencionado muchas veces como la roca, porque Sela, eso es lo que significa, roca o fortaleza. Jueces 1:36, lo pueden ver, y Isaías 42:11, Jueces, vámonos a Jueces. Jueces 1:36. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hasta arriba. Ese es el límite de los amorreos, desde Sela, o sea, desde Petra, ¿sí? Y también está en Jeremías 48:28 y Isaías 42:11, y lo pueden ustedes buscar. Esta ciudad se encuentra en un valle y se llega a ella solamente por un angosto pasaje. Unos dicen que apenas caben 2 personas para allá, para entrar. Otros dicen que van de 3 metros hasta 7 metros de ancho, lo más ancho que hay para entrar en ese lugar. Cuando estuvimos ahí hace 2 meses, yo quise ir ahí para decirles exactamente cuál era, pero no pudimos. O sea que estaba ahí cerquita de nosotros, andábamos, pero no pudimos ir porque estaba un calor y tremendo, y el hermano ya casi se desmayaba de tanto calor. Bueno, esta ciudad, esta Petra es esto. Ahí creen que va a huir Israel, ¿sí? Si ustedes ven, son rocas altísimas. Miren, ese es el pasaje por el que se entra, ¿sí? Es muy angosto y está aquí. Ahí lo pueden ver dónde está. Ahorita esto es Jordania. Es más, cuando anduvimos en Israel, nosotros anduvimos de aquí
hasta por acá, porque nos metimos en el lugar, en el área de los árabes. Pero no entramos, no fuimos acá porque eran 2 días de viaje, 2 días del tour. O sea, el viaje no es 2 días del tour. Entonces, aquí andamos en el río Jordán, la parte que le pertenece a Israel, verde, el agua clara, verde, se veían los peces. La parte que le pertenece a los palestinos, como chocolate el agua, así como el del piano. Y todo seco, seco, seco. Como Dios bendice a su pueblo. Israel está bien bendecido, a pesar de que es un pueblo, ¿verdad?, cegado. Dios no ha dejado de amarlos por causa de sus padres. Entonces Petra está aquí, miren, de aquí van a huir, ¿sí? El que esté en Judá, no regrese para su casa, huya al desierto. El que esté en los montes, no regrese. El que esté en la azotea, no baje a recoger nada de su casa. Váyanse, váyanse, huyan. Sí, esto es Petra, así está dentro. Los árabes, que esos que eran como errantes, y llegaron aquí, se establecieron y ellos hicieron esto, pero después vino Roma y lo destruyó todo, o sea, los sacó de ahí, destruyó mucho de lo que habían hecho. Pero mire, esto está ahí grabado adentro de Petra. Dicen que es precioso. A ver si un día podemos ir toda la iglesia a un viaje para allá. Ah, de veras, estaría bien. Se puede hacer Mi mamá fue. Se puede hacer Mi mamá y mi hermano. Actividades para ir. Mire, acá son salas o cuevas. Allá vemos otra, vemos aquí miren qué grande está. Entonces, Isaías 26:20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. O sea que aquello que se hace en secreto va a salir a la luz, ¿sí? Una descripción de Cristo viniendo a la tierra, porque se cree que van a estar ahí escondidos. Dice: ¿quién es este que viene de Edom? ¿Verdad? Petra, ya vimos que está en esa área de Edom, que también, ¿quién es Edom? ¿Quiénes son los edomitas? ¿Quién es? Esaú. Muy bien, Esaú, ¿sí? Dice: de Bosra con vestidos rojos, este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder, yo el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el Agar? He pisado yo solo el Agar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. O sea que él viene el día de su justicia, ¿sí?, a darle al mundo, a los que se fueron tras la bestia, tras el anticristo, a los que rechazaron la gracia de la salvación, les va a dar lo que ellos merecen, ¿verdad? Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado, ¿sí? Es el día de la venganza del Señor. Vemos aquí que en su venida a la tierra, Cristo va a pasar sobre Petra descendiendo del este. Mateo 24:27. Vamos a verlo después. Y los fugitivos judíos que estarán escondidos ahí en las montañas lo van a ver viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ¿Sí? Entonces la palabra de Isaías 42:11 al 13 dice: alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela, de Petra. Y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Fíjense, esa es una profecía, por eso creen que es ahí donde va a huir el pueblo de Israel. Dice: donde Dios le tiene preparado lugar. Otros creen que son ciudades o pueblos gentiles que van a, como hicieron cuando Hitler andaba matando a los judíos. ¿Cuántos alemanes no escondieron aún a costa de sus propias vidas? Oscar, ¿cómo se llama? Schindler. ¿Cuántos judíos rescató él? Que hasta le tienen allá en Israel un monumento, porque él salvó a tantos judíos.
y quedó hasta pobre porque puso toda su fortuna para salvar a los judíos. Así que no sabemos, pero que Dios tiene lugar preparado para que ella huya y sea sustentada por 3 años y medio, está, ahí lo dice la palabra, ¿sí? Bueno, dice Oseas 2, 14, 23, habla de Petra como un lugar en el desierto al cual Israel huirá. Oseas 2, ya les dije una vez que lean Oseas. El libro de Oseas tiene mucho de esto. ¿Okay? Oseas 2. Vamos a leer nada más ese, 14 al 23, dice: porque he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Por qué? Porque Israel ya no tenía amor por Dios. Entonces Dios la tenía que traer al desierto y tratar con ella duramente, y Dios le iba a hablar otra vez a su corazón. Yo cuando leí este pasaje le dije al Señor: háblame a mi corazón, enamórame otra vez como me enamoraste el primer día. Quiero andar en ese primer amor, ¿sí? Y también así debe ser con las parejas, enamorarse uno otra vez, háblale al corazón, ¿sí? Y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y del valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en los días de su subida de la tierra de Egipto. Hace un rato decía el pastor, yo quiero que cuando canten sobrepasen la voz de Juan, porque cantamos de gozo, cantamos con todo el corazón, con todo el alma. ¿Sí? No que ahí. No, hay que cantar como cuando cantábamos, cuando estábamos llenos de amor por Él, cuando lo seguíamos. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baal. ¿Qué significa Ishi? Marido. Nunca me vas a llamar Señor, porque tuvieron otros señores, los Baales. Porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Ruama. Y diré a Luami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Qué significa Ruama? Significa no compadecida. Desde que Israel desechó a Dios hasta ese día, no ha habido compasión para ella, ni la gente tiene compasión de Israel, porque se ha levantado mucho el antisemitismo. Y Loami, ¿qué significa? Este es pueblo mío. O sea, quitará el nombre de Ruama y le dará el nombre de Loami, ¿sí? Tanto la iglesia que dejó de buscar a Dios y se volvió apóstata, e Israel tendrá que pasar estos últimos 3 años de la gran tribulación. También la iglesia apóstata de la que habla el libro de Apocalipsis en la iglesia de Tiatira, también va a pasar tribulación. ¿Por qué? Porque no van a ser parte del cuerpo de la iglesia, porque dice, ni eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Arrepiéntete, y el que venciere, yo le haré que se siente conmigo en el trono, así como yo me he sentado con mi Padre. ¿Sí? Fíjense, la tremenda promesa, ¿sí? El lugar a donde Israel escapa en el desierto, muchos creen, por estas escrituras, que es Petra.
Y ahí nos vamos a quedar. ¿Cuál es el propósito de la tribulación? Lo vemos en Daniel 9:24. Ahí está el propósito. ¿Por qué? Porque Dios no es nada más, ay, voy a traer tribulación porque sí. No, Él es un Dios justo y Él va a traer justicia. Eso es lo que está pasando. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces ahí nos vamos a quedar para la semana que entra, si Dios quiere. Empezamos. ¿Hay alguna preguntas acá? Amén. ¿Por qué va a regir con vara de hierro, hermana? Eso lo vamos a ver más adelante. Si no lo saben, lo vamos a ver más adelante. Está interesante. Yo antes, cuando leía la palabra de Dios y me iba a Ezequiel, digo, ¿cómo que yo no entiendo esto? Pero Dios, a través de estudiar y investigar, Dios me ha mostrado. Pero lo vamos a ver más adelante. No coman ansia, no coman ansia. Por eso es importante que no se pierdan los estudios. Porque si ustedes se pierden los estudios, la verdad no va a haber mucho aprendizaje. ¿Okay? Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle al hermano que quiere saber por qué va a regir con vara de hierro que nos despida. Amén. Señor, te damos gracias por esto.